el Salmo 36. El estribillo dice así: la boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo Expone La boca la del justo sabiduría. expone la sabiduría. La sabiduría de Dios, o sea, el bien y la verdad. El justo, cuando habla, siempre maneja el bien y la verdad. Entonces, la boca del justo expone la sabiduría, confía en el Señor y hace el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Todos. La boca del justo expone la sabiduría. expone la sabiduría de Dios. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. La boca del La boca del justo expone la sabiduría de Dios. encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del La justo boca del justo expone la sabiduría de Dios. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca La boca del justo expone la sabiduría de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, principio, ahora y en los siglos de los siglos. Amén. amén. Eso, hagamos que nuestra boca exponga siempre la sabiduría, la verdad y la bondad. Ahora terminó una primera introducción que llamamos el podcast de mi presentación, que hace ver un poco el panorama de dónde vengo, cómo crecí, cómo me formé. Así, ustedes, conociendo mi historia, sea antes del sacerdocio, sea después, y también en la misión, pueden tener un panorama bastante claro de por qué digo ciertas cosas y dónde me fundamento para decir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces ahora empezamos, ya entramos en el vivo del tema. Vamos a empezar el tema, la nueva imagen de Dios, que quiere decir una profundización de la realidad de Dios. No significa la imagen como una pintura. No, no se trata de pintura, no se trata de escultura. Se trata de Dios, del cual vamos conociendo un poco más, porque el Espíritu Santo nos está explicando lo que dijo Jesús de una forma más rica, más completa, más clara. Vamos.
Entonces, yo tengo mi chivo donde he anotado las preguntas que me han llegado. 8 o 10 que he resumido en 6 preguntas. Solo el saludo. No he dejado ninguna, Pónganos la solo juntado aquellas que decían. Eso. Eso. Estimados hermanos y hermanas que están viendo este video, se graba en el Monte San Francisco, carretera El Salvador, kilómetro 15, carretera a Piedra Parada, en medio del bosque. Pero ahora tendrán que tener paciencia y no ver al bosque, sino ver a mí, que les voy a hablar de un tema que ciertamente les interesará. A ustedes, a sus hijos, a sus familiares. Vamos a ver. El tema es la nueva imagen de Dios. Sin embargo, antes quiero hacerle una introducción también interesante porque explica por qué estoy hablando de estas cosas. Mi nombre es Mauro Giacomelli, Fray Mauro Giacomelli, un franciscano italiano que llegó aquí hace 43 años, a Centroamérica. Primer país que toqué en Centroamérica fue Nicaragua. Y mire qué pasó. Esto fue en 1973. En 1972 había ocurrido un terremoto tremendo en Nicaragua. Había destruido muchísimas casas con miles y miles de muertos. Llegué el 73. El fraile que me fue a traer en el Ticabús de Panamá a Nicaragua, hice el trayecto en Ticabús, me dijo que me iba a llevar a ver el casco de Managua reducido a escombros. Bueno, vamos a ver. Realmente vi la destrucción terrible de ese terremoto. Voy a buscar una conexión por aquí. Un rato llamó la atención un edificio muy grande, 12, 13 pisos, intacto. Y yo me extrañé y le dije al padre, ¿y ese? El padre como distraído, uno que está llevando a un turista, dice, ese es el Banco de América. Él no se enteró de que en mí había pasado un shock. En mi cabeza, como hubo una explosión que me hizo entender cómo era Centroamérica. Cuando me contaban que había muchos pobres, Centroamérica, muchos pobres, como esas casas derrumbadas por el terremoto, y pocas personas ricos que lo tenían casi todo. Lo tenían todo. Tenían casi toda la riqueza de Centroamérica. Un símbolo. Pero para mí fue un descubrimiento y hice un propósito. El propósito de que desde entonces en adelante yo iba a gastar mi vida para descubrir por qué los pobres sufren tanto, por qué tantas desgracias y siempre sobre los pobres. Esas eran casas de un piso, a lo sumo 2 pisos, clase media para abajo. Porque la gente decía que era Dios quien había mandado el terremoto porque la gente estaba bailando y era la antevigilia de Navidad. A mí no me convencía mucho eso, pero
no sabía otra cosa. Ahora a mí se me iluminó la mente y la concreticé así. Lo que hace morir no son los terremotos, son las construcciones malas de las viviendas que fueron construidas mal por culpa de alguien. Entonces las desgracias, la muerte, el dolor de los pobres no vienen de ellos, ni viene de Dios, vienen de consecuencia lógica del mal uso de la libertad humana. Y ahora, después de 43 años, estoy haciendo este video. Bueno, es una confirma que aquello que sentí hace 43 años, de verdad a lo largo de mi vida misionera en Centroamérica, de verdad empieza a producir algo de fruto. Estoy contando a ustedes que las desgracias, que todo lo que hace sufrir y morir, no viene de Dios, viene del mal uso de la libertad humana. Bien, ahora vamos a empezar este primer video. Dios es amor, solo amor, nada más que amor. Por lo tanto, de Él no viene nada de lo que hace sufrir y morir. Solo lo bueno viene de Él. Lo otro, los sufrimientos y la muerte, no vienen de Él, ni como venganza, ni como castigo, sino son consecuencia lógica de decisiones ilógicas de los seres humanos. Se sabe que nosotros recordamos lo del Génesis y de ahí tal vez viene la tradición. Cuando Dios dice a Adán y Eva, después que se habían revelado, les dice, desde hoy en adelante ustedes sufrirán y tendrán que ganarse el pan con el sudor de la frente. Y de allí todos los demás males, los demás sufrimientos. Claro, uno que lee eso cree que ese sudor de la frente es un castigo de Dios. Pero no, no es así. No es así. Y hoy en día, hoy nosotros con un buen sentido entendemos que no es así. La ciencia está produciendo cada vez más medios que quitan el sudor de la frente. Mi hermano, que hace 60 años sufría en el campo por el sudor de su frente, teniendo que manejar el azadón, el machete. Ahora él no suda para nada. Tiene tractorcitos por todas cosas, por cualquier trabajo. Para él es una diversión trabajar el campo hoy, después de 60 años. Y eso la iglesia lo anima. Anima a la ciencia a inventar cosas que disminuyan el sufrimiento de los trabajadores y quiten el trabajo. Es evidente que eso hay que interpretarlo de manera diferente. Lo que dice el Génesis, te ganará el pan con el sudor de tu frente, hay que interpretarlo o cambiarle la interpretación. A lo largo de estas conversaciones, tal vez entenderemos por qué la Sagrada Escritura habla así. De manera que todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Jesús quiso hacernos entender esta realidad y que el amor de Dios por nosotros es infinito, incondicional y gratuito. Nos lo hizo entender o quiso hacernos entender
con la parábola del hijo pródigo. Un cuento sencillo. A propósito, esa parábola no debería de llamarse del hijo pródigo, debería de llamarse del padre amoroso, porque el protagonista de ese cuento no es el hijo pródigo, no es el hijo pecador que tenía que convertirse, y eso está bien, pero el protagonista de ese cuento que cuenta Jesús no es el hijo, sino el padre. Ni el primer hijo, ni el segundo hijo, sino el padre. El amor del padre, un amor infinito, incondicional, gratuito, sin límites, eso significa infinito, sin condiciones, eso significa incondicional. No es hijo que te amo, te quiero, con tal que tú me hagas siempre caso. No hay condiciones de este tipo. El amor de ese padre es infinito, incondicional, gratuito. Como el amor de una madre para sus hijos. ¿Acaso la madre le dice a los hijos, los amo hasta que ustedes me hagan caso o hasta que ustedes sean buenos? No. Y aun cuando le llegan a decir a la madre que el hijo hizo un delito grave, la madre no niega el delito, pero les recomienda, por favor, si él ha hecho eso, pero no me lo maten, no me lo maten. O sea, el amor de la madre es incondicional y gratuito. El amor de ese padre para ese muchacho que había pretendido el dinero del padre y se había ido haciendo bandidencia, malgastando el dinero, poniendo la buena fama del padre por el suelo. Pero ese padre siempre lo estaba esperando. Siempre lo estaba esperando con amor. Les recomiendo leer esta parábola. Es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, del verso 11 en adelante. Ahora, ese padre estaba siempre pensando en ese hijo que estaba mal. Lejos de la casa se está mal. Y estaba mirando siempre en la carretera por si este hijo regresaba. Y un día sí, lo vio. Y él, el padre, corre hacia el hijo, le abraza, le besa y encarga una fiesta. Todo lo mejor para ese hijo. ¿Y qué había pasado? Es que el amor del padre no había disminuido ni un gramo. Ni un gramo había disminuido para ese hijo. Y ahora parece que es el padre que más necesita que ese hijo regrese. Es como una madre. Es la madre que necesita que el hijo regrese a la casa. Es ella que está sufriendo. El hijo también empieza a sentir el sufrimiento de estar lejos, pero la madre siempre está sintiendo ese dolor, como el padre de ese cuento que contó Jesús. Podemos concluir diciendo, ese padre, ¿acaso fue él que mandó el sufrimiento a ese hijo que estaba lejos? No, en absoluto, todo lo opuesto. ¿Acaso fue él quien quiso que el hijo se llegara casi a morirse de hambre? No. El padre seguía teniendo, y luego lo demostrará, que su esta es la parábola del hijo pródigo, pero está equivocado. No debería de llamarse del hijo pródigo, sino del padre amoroso, precisamente porque Jesús la contó para hacernos entender cómo es Dios. Bien. Este video o todas estas clases son tomadas del curso que di en Monte San Francisco
al finalizar el año pasado, creo. Que sin embargo, siempre vale, por supuesto, y es lo que quisiéramos siempre manifestar. Ahora, si se le ocurrió alguna pregunta o algún comentario o algún aporte, eso, vamos a tener 5 minutos de descanso y luego vamos adelante con las preguntas si hay, y si no, vamos adelante con la lección. Eso. Antes de esta, creo. Comiendo enfrente de la computadora. Comiendo enfrente de la computadora la señora. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Si ellos quieren silencio, pueden apagar su celular. Sí.
Bien, terminaron los 5 minutos de descanso. A lo largo de esta clase, de vez en cuando voy a hacer ver las fuentes, algunas fuentes de lo que dijo, bíblica o de magisterio o de otra fuente, para estar claros que estas cosas, estos cambios, digamos, de la imagen de Dios, están fundamentados. ¿Y por qué antes no se hacía caso a esta fuente? Porque se tenía la llave de interpretación, de otra interpretación, y delante de estas puertas que abrían otra interpretación, se pasaba y nadie abría. Por ejemplo, en esto de que la muerte no viene de Dios, sino viene del mal uso de la libertad humana, aquí hay que anotar Romanos 5:12. Romanos 5:12, ¿qué dice? Dice que la muerte es fruto del pecado. Si es fruto del pecado, el árbol es el pecado, el fruto es el pecado, uno muere por el fruto de este pecado, no por el castigo de Dios. Es un fruto natural, o sea, directo. No que ahí está el fruto y entonces porque ahí está un fruto malo, entonces Dios manda el castigo que hace morir. No, es el fruto mismo que hace morir, porque es el fruto del pecado. De allí viene lo que hace sufrir y la muerte. Nosotros ordinariamente en la vida nuestra organizada, de la civilización organizada, nos damos cuenta cómo este principio lo hacemos funcionar. Cuando sucede un delito, no se va con Dios y se dice, a ver, dinos quién fue. No, se va con el público ministerio y se pide de que se investigue para ver quién hizo ese delito. Uno puede decir, pero no fue nadie, fue Dios quien te lo mandó. No, la sociedad organizada de hoy ya sobreentiende que no viene de Dios, sino viene de un ser humano que decidió cosas malas. Por eso se aprende, se investiga, se aprende, se juzga y se lleva a la cárcel para que no siga cometiendo esos delitos. Sin embargo, esto tiene que subir a nivel de principio, no solo de práctica, sino a nivel de principio, y saber que en cualquier momento en la sociedad ocurre algo negativo, o en el ser humano, donde quiera, un mal personal, interior, de la familia o en la calle, siempre hay que ir a buscar la fuente, y la fuente será siempre el egoísmo. Alguien que usó mal su libertad. En lugar de amar, fue egoísta y produjo el mal antes que el bien. Ahora a ver si hay alguna pregunta por allí. No hay. Bien, siempre puede anotar y la próxima vez la podemos examinar. Entonces ahora vamos a la siguiente lección
sobre este tema. Entonces, yo tengo mi chivo donde he anotado las preguntas que me han llegado. 8 o 10 que he resumido en 6 preguntas. No he dejado ninguna, solo juntado aquellas que decían lo mismo. Entonces, la primera pregunta: ¿por qué no nos hemos fijado en la persona del Padre cuando leíamos, escuchábamos la parábola del Hijo Pródigo? Porque la gente va donde va Vicente. O sea, somos algo perezoso. Y antes, más todavía, todo el mundo decía así, que prácticamente el protagonista de esa parábola era el hijo pródigo, por eso el título. Y entonces, millones de prédicas de todas las cuaresmas de 2000 años, todas enfocando el hijo pródigo, la necesidad de convertirse, que es buena, pero no es lo esencial de esta parábola. Lo esencial de esta parábola, el protagonista de esta parábola es el Padre que es todo amor para esos hijos que ciertamente no se habían comportado muy bien. El primero había hecho un desastre, se había ido y había puesto la casa, la fama de la familia por el suelo, desperdiciando todo, haciendo sufrir muchísimo al papá. Y el segundo hijo, aguafiesta, que no quería saber nada de su hermano. Un dolor para ese papá. Pero un papá amoroso, sea con el primero, sea con el segundo. El protagonista en una película es ese personaje sin el cual la película no sirve para nada. No se entendería nada. Así esta parábola. Si quitamos el Padre, no entendemos nada lo que quería decir Jesús. Y Jesús la contó para decir que Dios es así. Todo amor, solo amor. Un amor infinito, incondicional, gratuito. La segunda pregunta: ¿cómo explicar a hijos, niños y niñas que fueron abusados por el papá? ¿Cómo explicarles que Dios es Padre todo amoroso? Yo diría, con la verdad. Según la edad de los niños, pero cuando los niños hacen entender que nosotros hablando del Padre amoroso, ellos se confunden porque han tenido esta experiencia horrible de su papá. Entonces intervengamos y digamos de la manera
digamos, suave, no ruda, pero con la verdad. Niños, niñas, y si es personalmente, mejor todavía, niños, niñas, yo entiendo que ustedes tienen la imagen de un papá malo. Esa es la realidad. Un papá malo. En lugar de hacer el bien, hizo daño. Les hizo sufrir. Entonces, el papá Dios no es así. El papá Dios es solo amor. Ahora, el papá de ustedes se ha comportado mal. No se ha comportado como Dios quiere. Claro, hay que tener misericordia también por este papá. ¿Quién sabe por qué actuó así? Actuó mal, pero ¿quién sabe por qué actuó así? Tal vez él mismo ha sido abusado a su tiempo. Entonces, hay que tener misericordia también por este papá. Hay que rezar por él. Hay que perdonarlo. Sin embargo, hay que decirle que les hizo mal, que les hizo daño y que no haga más estas cosas con otros niños, con otras niñas. Yo sugeriría con la verdad. Tercera pregunta. ¿Cómo explicar que Dios es madre? ¿Cómo explicar que Dios es madre cuando lo llamamos siempre padre? Y ahora se empieza a decir que es también madre. Yo la primera vez que lo he oído de personas importantes del magisterio fue cuando los obispos de Latinoamérica escribieron ese documento donde dijeron precisamente que la imagen de Dios que nos habían transmitido era una caricatura. Un Dios castigador, vengador, antojadizo. Una caricatura. Dios es solo amor. Bien, ahí en la introducción del documento, los obispos dicen, Dios Padre, que es también madre. Primera vez que se dice en un documento así que importante. La segunda vez fue cuando un papa, ahora no recuerdo si era Juan Pablo I o Juan Pablo II, dijo, Dios, en la catequesis, Dios es madre. ¿Cómo explicar? Dios ha creado, sea papá, sea mamá. Los ha creado a su imagen. Los dos tienen el espíritu, el amor, el deseo de la vida. ¿Cómo lo tiene Dios? Dios les ha transmitido a los dos, a papá y a mamá, su riqueza. Pero porque uno solo no podía expresar toda la riqueza. Entonces, Dios ha dado algunas cosas al papá y otras cosas a mamá. Miren, es como una sola vertiente. Dios es la vertiente, es el manantial, y de esta vertiente sale la riqueza del agua que se distingue en dos ríos, el río de papá y el río de la mamá. Es la misma agua, es la misma imagen de Dios. Entonces, de verdad Dios es papá y mamá, es padre y madre. Tiene toda la riqueza del amor.
La cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿quién hizo el infierno? ¿Quién hizo el infierno? San Juan Pablo II, el 28 de julio de 1999, dijo que el infierno no lo hizo Dios. No estoy diciendo que Dios no hizo el infierno. No, que el infierno no lo hizo Dios. La diferencia, si lo decimos como quien dice, entonces el infierno existe. Yo no estoy diciendo que no existe. Siempre lo decimos en la casa. Esta casa es un infierno. El infierno existe. Pero lo que quiero insistir es que el infierno no lo hizo Dios. Estoy muy de acuerdo con San Juan Pablo II. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo cada uno. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Se encontró en un infierno. Se estaba muriendo hasta de hambre. Un infierno. ¿Quién lo puso en ese infierno? ¿El papá? No. Estaba en ese infierno porque no hizo caso a su papá. Él creó ese infierno. Así somos nosotros que creamos nuestro infierno, en la medida que nos alejamos de Dios. Ahora, ¿cómo es el infierno? Difícil. Ciertamente no es como lo hemos venido aprendiendo hasta estos años. No hay fuego, porque no hay que quemar. ¿Qué quema? El fuego quema las cosas físicas, pero ya el físico no está. Entonces, ¿cómo es el infierno? Nosotros tenemos la imagen del infierno como nos la han descrito y eterno. Miren, San Juan Pablo II dijo, cuando la Biblia habla de estas cosas, cuando el Evangelio habla de estas cosas, del infierno, del castigo eterno, habla simbólicamente. El símbolo no es la misma realidad. El mismo hace pensar a la realidad. Pero en la Sagrada Escritura, cuando se habla de estas cosas, castigos eternos, etc., se habla simbólicamente. Dice el Papa, será explicado más adelante, poco a poco, poco a poco. Eso dice que no hay que leer la Biblia al pie de la letra, sobre todo cuando habla de estas cosas. El principio de la Iglesia Católica, la Biblia se interpreta en el conjunto, no versículo por versículo, no palabra por palabra, en el conjunto. Y el segundo principio de lectura de la Biblia se lee a la luz de Jesús. Y Jesús ya no habla como el Antiguo Testamento. La lectura de hoy, en la misa, donde Dios manda matar a todos. Ya Jesús no habla así. Entonces, es una cuestión cultural. Este es un principio importante. Cultural, ¿qué significa? Significa que cada generación tiene su manera de entender las cosas y de expresarse. Y el escritor sagrado
pertenece a su generación. Y entonces habla de Dios, habla de las cosas de Dios, según la gente a la cual estaba hablando. Y les habla con su lengua, les habla con su símbolo, con su cultura. Pensemos en un niño que hace el papá, la mamá, cuando tiene que hablarle al niño, explicarle las cosas, sabemos. Pero cuando el niño y la niña hicieron algo peligroso, entonces el papá y la mamá se ponen furiosos y hasta les dicen cosas. Si vuelves a hacer eso, de cruzar la calle sin mirar si viene carro o no, te voy a matar. Y el niño o la niña se asusta. No han entendido mucho, pero han entendido que el papá y la mamá se ponen bravos y no. Y aprenden, antes de cruzar la calle, de mirar si viene carro. Esto. Ahora, cuando el niño ha llegado a la edad de 18 años, ya el papá y la mamá, para hablarle de un peligro, no le hablan así. Es una cuestión cultural. Es una cuestión de progresividad. Progresividad. Otra palabra importante que dijo San Juan Pablo II. La revelación es progresiva. Y se va entendiendo progresivamente. Es ustedes cuando oyen estas cosas, piensen en un niño que crece y que el papá y la mamá le hablan según su edad, según su generación, ¿verdad? A los 18 años le dicen al hijo, a la hija, hijo, hiciste eso, sentate, vamos a hablar. Si sigues así, las cosas van a terminar mal. Ten cuidado, hijo. Así, es otro hablar. Y así empezó a hablar Jesús. La mayor parte del lenguaje de Jesús es siempre así. Más bien es con amor. Y finalmente, la última pregunta, que es un aporte de un hermano de México, que dice que eso de Dios que dijo a Adán, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Nosotros hoy decimos, no fue un castigo de Dios, fue una indicación. Le decía, una comunicación. Le dijo Dios a Adán, si tú sigues no haciéndome caso, usando mal tu libertad, vas a tener mucho sufrimiento. Y se lo digo con el sufrimiento que más estaba a mano de la gente de entonces. Trabajar la tierra parecía el único sufrimiento. Ahora, este hermano de México nos dice que San Agustín va adelante en la interpretación y dice que no se trata solo de un sufrimiento material, un sudor material, sino de un sufrimiento de todo tipo, físico, psíquico, moral, espiritual, todo tipo de sufrimiento. Ahí donde hay espinas y abrojos, ahí está la consecuencia del pecado. Como dice San Pablo, el pecado es el fruto, mejor dicho, el fruto del pecado es el sufrimiento y la muerte. Muy importante recordar eso. Y mientras que ustedes escuchan, y ahora vamos a hacer 3-4 minutos de silencio, ustedes pueden anotar las cosas principales que yo he venido diciendo.
Ya. Bien, hemos terminado esta hora con estas preguntas que vinieron a su tiempo y nos ayudan siempre a profundizar. En esta lección o en la respuesta de esta pregunta hay que anotar el documento del Selam, así escrito. Selam, Conferencia Episcopal, Consejo Episcopal Latinoamericano. Es el consejo que resume, por decirlo así, expresa el pensamiento de todos los obispos de Latinoamérica, el Selam. Bien, ese documento al cual se hizo referencia de que la imagen de Dios que se nos ha transmitido hasta ahora es una caricatura de Dios, no por maldad de las generaciones pasadas o la ignorancia, sino porque las cosas son progresivas y la humanidad progresa y hoy estamos en grado de entender mejor, de tal manera que la interpretación pasada se nos hace incomprensible, como una caricatura que nos hace comprender de qué persona se trata. Entonces, eso para hacer entender la necesidad de abordar este tema de la nueva imagen de Dios. Entonces, anoten documento del Selam y de Juan Pablo II, 1999. Ahí ustedes pueden encontrar varias cosas. Era el año de preparación al Jubileo 2000. Entonces todo el mundo, toda la iglesia estaba iluminándose, enfocando la imagen de Dios. Por eso resulta una nueva imagen. Al final, el magisterio nos da una nueva imagen de Dios. Recuerden siempre las fuentes. Y cuando les hablan a la gente de estas cosas, sepan dar las fuentes. Y si las tiene escrita en un papel, mejor todavía. Fíjate que dice Juan Pablo II, el día tal, en la charla tal. Fíjate que dicen los obispos de Latinoamérica, el día tal, el año tal. Te lo voy a leer. Eso. Si no, naturalmente la gente no puede creer así nomás a lo que nosotros decimos. Bien, un abrazo a todos. Les voy a dar la bendición. Responden amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Bye, mamá. Todos, feliz noche. Chao, chao, chao. Bye. Buonanotte. Buonanotte. ¿Cuántos son? Bendiciones, Fray. Gracias. Chao.